África antes del reparto. En 1820, los ejércitos egipcios comenzaron a avanzar hacia el sur, remontando el río Nilo. En pocos años, Mehmet Ali se hizo con el control de las tierras de Nubia y Sudán, ricas en recursos y en esclavos. Egipto era uno de los 5 estados africanos que podemos etiquetar como modernos y que no estaban bajo el control de los europeos. Los otros 3 estados autóctonos que convivían en el continente africano eran Marruecos, el Imperio Otomano, el Sultanato de Zanzíbar y el estado africano al norte de la colonia El Cabo. Lo que caracteriza a estos países era que no eran colonias extranjeras y su adelanto tecnológico, con grandes armas de fuego y comercios con las potencias europeas. Casi todos estos estados desaparecieron durante el siglo XIX y llegaban masivamente los colonos europeos. Los antiguos reyes y sultanes fueron reemplazados por gobernadores ingleses y franceses, generando que los imperios pasaran a ser productivas colonias. África después del reparto. La llegada de los europeos provocó desarticulación de los antiguos patrones comerciales y del intercambio cultural. Y comenzaron en ciertos sectores una gran esclavización. Estos explotaron una forma de comercio, el marítimo, que los reinos africanos no habían desarrollado. Todo este segundo reparto ocurrió en 1800 y aparte de portugueses habían ingleses y franceses. Estos obtenían parte de los puertos, los cuales con el tiempo fueron siendo insuficientes ya que no era gran implantación como para controlar las riquezas del interior del continente. Primeras guerras. El descubrimiento de la riqueza de mineral del sur de África en la década de 1870 detonó la lucha por estos territorios entre los países europeos. Esa rápida carrera que llevó a 7 países europeos a controlar todo un continente en menos de 30 años. Alrededor del año 1900, toda África estaba bajo un control occidental. Atropelló a los inestables estados africanos, que vieron cómo unos extranjeros desembarcaban en sus tierras y le arrebataban todo. Los europeos no solo derramaron sangre en su avance hacia el corazón del continente, sino que además implantaron las costumbres occidentales, determinando con culturas y tradiciones locales milenarias. Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en el beneficio exclusivo de la industria y del comercio de Europa. También hubieron puntos de resistencia, que no duraron mucho. Los Ijebu de Nigeria se rindieron en 1892, los Matabele de Zimbabue se rindieron en 1898 y los zulúes, que se rindieron en 1809. Tan solo un estado logró hacerle frente a los europeos en dichas guerras. Etiopía, liderada por el modernizado emperador Menelik XI, aplastó a un ejército italiano en la batalla de Auda, 1896. El estado de esclavos libres de Liberia también logró sobrevivir, a pesar de una importante pérdida territorial a manos de Gran Bretaña y Francia. ¿Cómo se repartieron África y por qué lo hicieron? A África se la repartieron de la siguiente manera. Francia llegó con países como Argelia, Túnez, Marruecos, el África Occidental, el África Ecuatorial, Yibuti, Madagascar e Islas Comoras. El Reino Unido siguió con países como Egipto, Sudán, el África Oriental, Somalilandia, Rodesia del Norte, Rodesia del Sur, Nigeria, Mauricio, Gambia, Sierra Leona, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malawi. España, por otra parte, siguió con países como Marruecos, el Sahara Occidental y la Guinea Ecuatorial. Por otra parte, Portugal se llegó con países como Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania, por otra parte, llegó dividida en 3 regiones, la región
occidental, la región oriental y la región sudoeste, que implicaban países como Camerún, Namibia, Tanzania y Nigeria. Por otra parte, Italia conquistó países como Libia, Somalia y Eritrea. Bélgica finalmente llegó con una gran parte en el centro de África denominada el Congo belga, propiedad de su rey Leopoldo II, utilizada para la explotación de recursos por parte de indígenas esclavos. Esto provocó un genocidio entre 5 y 10 millones de personas. Ahora, ¿por qué invadieron África? Es sencilla la respuesta. Estos países necesitaban sus materias primas, ya que estaban atravesando la primera revolución industrial y necesitaban los materiales y los recursos. Entonces vieron en África un continente prácticamente desierto, aunque no tan cierto eso, ya que había culturas milenarias preexistentes antes que ellos. Espacio geográfico de África. África es el tercer continente más extenso tras Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico Oeste e Índico al este. Su clima es una gama de climas como el ecuatorial, el tropical húmedo y seco, el tropical monzónico, el semiárido, el desértico y el subtropical de tierras altas. El clima de África varía por la cantidad de precipitaciones, siendo este un problema para los agricultores, ya que estos dependen del clima para sus cosechas. Los desiertos africanos son las zonas más soleadas y secas del continente. Los suelos de África son la mayoría áridos debido a la lixiviación mineral que producen las fuertes lluvias y las altas temperaturas. Los terrenos desérticos contienen poca materia orgánica. Algunos de los suelos más fértiles son los molisoles. Recursos naturales de África. África, sin duda, es el continente con mayores recursos naturales. La riqueza de África se encuentra en el suelo. El continente tiene un 24% de las tierras cultivables del mundo. La distribución de las tierras fértiles es desigual, con grandes zonas desérticas en la región de Sahel y zonas húmedas y muy fértiles en torno a las cuencas hídricas y a lo largo de los principales ríos. Algunos países no pueden explotar todas sus tierras, mientras que otros hacen grandes esfuerzos por cultivar productos básicos, lo que ha dado lugar a episodios de hambruna extrema. Aunque las tierras no han desplegado todavía todo su potencial, es con toda probabilidad que en el suelo africano sea donde rebosen las riquezas. África posee ella sola más de 70 tipos diferentes de minerales, y contiene un tercio de todas las reservas minerales del mundo. Tiene, por ejemplo, un 90% de las reservas de platinoides, un 80% de coltán y muchos más. Por último, no hay que olvidar que el continente rebosa también de fuentes energéticas, muy diversas y repartidas en zonas diferenciadas. Por ejemplo, las abundantes energías fósiles, gas en el norte de África, petróleo y carbón en el África Central. También cuenta con cuencas hidrográficas en el África Central y yacimientos de uranio. ¿Cómo era África antes del reparto? A distancia y por ignorancia, se habla de África como una unidad. Sin embargo, existen enormes diferencias entre los países que la componen. Por ejemplo, climas, idiomas, religiones e historias. A fines del siglo XIX se produjo el llamado Reparto de África, en donde países de Europa se repartieron África sin ni siquiera tener en cuenta la opinión de los habitantes. Antes de este reparto existían dos estados independientes estables, Liberia y Abisinia, que conocemos actualmente como Etiopía. En la Conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no de Abisinia, quien quedó en manos de los italianos. ¿Por qué es tan pobre África? El saqueo, la explotación y el reparto colonial son una de las causas por las cuales el continente africano se encuentra en un estado de fragilidad. Estas fueron causadas por los países europeos a través del proceso conocido como colonialismo. Este consiste en dominar y explotar una colonia utilizando la violencia como herramienta. Este método de conquista comenzó a emplearse con la llegada de los españoles a América en el año 1492 y también fue usada para dominar África. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge otro concepto llamado descolonización, y este proceso fue llevado a cabo por los estados africanos ya que deseaban independizarse de los europeos. África aprovechó algunos factores a su favor. Por ejemplo, aprovechó que Europa se encontraba debilitada tras la guerra y también aprovechó el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de la propia ONU. A pesar de haberse independizado, la descolonización habría
traído consigo una serie de problemas que afectarían al continente. Uno de estos problemas podrían ser los golpes de Estado, las guerras civiles y las revoluciones, que además trajeron una marcada inestabilidad económica, social, política y dependencia de las potencias.